No había mirado hacia atrás, pero es que está la iglesia llena. No sé si es lo que dice Antonio, que no se entera quién predica, quién comparte la palabra, o que la iglesia tiene deseo de recibir la palabra, de poder estar en comunión, de poder alabar al Señor y poder recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Da igual quien comparta, la palabra del Señor es viva y eficaz y obra en medio de las vidas. Creo que será la segunda razón, ¿no? Espero que sea la segunda razón. Bueno. Vamos a ver si arranca esto. Bien. Bien. Ya la tengo más controlada. La otra vez que me jugó una mala pasada, ¿no? Pero bueno, ya vamos aprendiendo. A mí en la tecnología yo soy más de hoja, de bolígrafo y de apuntes, ¿no? Pero pienso que esto es un buen método para guardar un poco el sistema, ¿no? La ecología, ¿no? Y bueno, y también facilita más las cosas. Bueno, pues en esta mañana quería compartir de algo, ¿no? Algo que lleva tiempo en mi vida, pues tratando el Señor conmigo, ¿no? Y como el domingo pasado tuvimos lo que la celebración de la Santa Cena, el nuevo pacto que el Señor ha hecho con su pueblo, ¿no? Hecho en el cuerpo y la sangre de Él, ¿no? Y simbolizado por el pan y el vino, que la iglesia, que como iglesia, pues anunciamos hasta que Él venga, ¿no? Su segunda venida. En su segunda venida, ¿qué pasará? Que el Señor viene a por su novia, a por su iglesia, ¿no? Y se celebrarán las fiestas de boda del Cordero, ¿no? Yo me pregunto y pregunto como iglesia, ¿estás preparada, iglesia, para ese evento? ¿Estás dispuesta? ¿Tienes ese anhelo, ese deseo de que llegue ese momento? ¿De que seas invitado y dejes todo y puedas asistir a ese evento? ¿Quién quiere? ¿Qué pasaría si fuese en este mismo momento? En este instante. ¿Te pillaría bien o no te pillaría bien? ¿Estarías dispuesto o no estarías dispuesto? ¿O dejarías con el deseo de hacer cualquier cosa? ¿Serías capaz de dejarlo todo y asistir a este evento? ¿O pondríamos excusas, pretextos, justificaciones para no ir, como ocurrió con la parábola de la fiesta de boda? Como creo que había adivinado, hoy vamos a compartir sobre esta parábola, sobre la parábola de la fiesta de boda. Si el Señor quiere y me ayuda. Espero que tengáis paciencia conmigo. Os pido disculpas por mi torpeza, por mis errores y que seáis misericordiosos conmigo, ¿no? Bueno, vamos a compartir sobre esta parábola. La parábola de las fiestas de boda. Vamos a ir a Mateo 22, del 1 al 14. ¿Lo tenemos? Aunque leo mal, lo voy a leer para que se pueda grabar. Mateo 22, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a su siervo a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle
en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta ahí la palabra del Señor. Esta parábola, que solo está en Mateo, nos está hablando de, y la mayoría de eruditos creen eso, por no decir todo, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la rebeldía, a la obstinación del pueblo de Israel hacia los llamados que el Señor está haciendo al pueblo, hacia la advertencia, hacia la exhortación que está haciendo hacia su pueblo, para que ande en sus caminos, en sus mandamientos y crea en Él, ¿no? En todas las promesas que el Señor le ha dado a su pueblo. Y también sabemos que la palabra es viva y eficaz. Y lo mismo que en aquello entonces instruía al pueblo, hoy también nos puede instruir a nosotros mismos. Porque los mismos errores que tenía el pueblo, los mismos problemas, son los mismos que hoy en día afecta a la Iglesia. El Evangelio está compuesto de cartas que los siervos de Dios mandaban a la Iglesia, muchas veces poniendo los problemas que había. Pero esos problemas hoy en día también están en la Iglesia y por eso nos ayuda a poder andar en obediencia. Son, como dicen, los mismos perros con distintos collares. Bueno, hoy en día son más modernos, van con móvil, van con celular, ¿no? Pero son las mismas cosas, las mismas cuestiones, ¿no? Ya he dicho que Jesús empieza a hablar en parábolas, ¿no? Y tratando con el Evangelio de Mateo, empieza a partir del capítulo 13 a hablar en parábolas. Antes de esta parábola está hablando de las parábolas de los dos hijos, de la higuera estéril, de los labradores malvados. Son la misma enseñanza que está dando Jesús a su pueblo. Le está diciendo que ellos son rebeldes, que no quieren andar en obediencia a Dios. Trata con la rebeldía del pueblo. En el Nuevo Testamento hay más de 40 parábolas. Y todas están en los evangelios sinópticos, es decir, que en Juan no hay parábola. Vemos como Jesús de nuevo empieza a hablar en parábola a la gente. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Como hemos dicho, a partir del capítulo 13, el Señor empieza a hablar en parábolas. Incluso a los discípulos, en Mateo 13, 10, 11, le dice, ¿por qué le habla en parábolas? Y Él le comenta que a vosotros sí es oportuno enseñaros las cosas del reino, pero a los demás por parábolas, para que no entendiesen. Jesús enseñaba por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una metáfora. Puede ser larga o puede ser corta. Larga como esta misma de las fiestas de boda, como la del sembrador, como los labradores malvados. Y corta, pues, como la semilla de mostaza, la de la perla, la del tesoro escondido. Son enseñanzas largas o cortas que quieren dar una instrucción, ¿no? Y parábola está compuesta de dos palabras. Para, que significa al margen, y bola significa tirar, lanzar, exponer, ¿no? Es decir, que una parábola podríamos decir que es contar una historia al margen de la realidad para mostrar, para exponer, para lanzar una verdad paralela. ¿Con qué propósito hacía Jesús esto? Hablaba en parábolas. Pues primero lo hemos leído anteriormente en Mateo 34. Dice, para que cumpliese la Escritura. Es decir, ellos sabían que cuando viniese el Mesías iba a hablar en parábola. Iba a declarar cosas que estaban ocultas desde antes de la fundación del mundo. Y entonces con eso Jesús está cumpliendo la palabra, la Escritura. Y la segunda razón es para que entendiese y para que no entendiese. Es decir, me explico, lo hacía para que algunos entendiesen la enseñanza mejor, lo mejor posible, cuando estaban contadas con sucesos o cosas de la vida cotidiana, utilizando imágenes. Y esos oyentes, al explicarle las parábolas, podían entender más el significado, la enseñanza de esa palabra, ¿no? Pero también lo hacían para que otros no entendiesen.
y pudieran arrepentirse y que fuesen perdonados sus pecados. Es duro entender eso, pero ahí tenemos lo que es el Señor, la libre elección del Señor, ¿no? En Marcos 4, 11, 12 nos lo dice. Dice, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Con esta parábola podemos entender las imágenes, las figuras que el Señor hace en comparación con lo que es el reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el rey, del versículo 2, 7, 11, 13, ¿quién es el rey? Dios. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Los primeros y segundos siervos del versículo 3 y 4 son los profetas que fueron al pueblo de Israel llevando la voluntad, el mandato de Dios, ¿no? Los terceros siervos del versículo 8 son los apóstoles, los evangelistas, que son aquellos que sirven como siervos de Dios proclamando el evangelio. Los segundos convidados del versículo 10 son el pueblo gentil, que han sido llamados y que son llamados por todos los caminos, por todos los sitios, ¿no? Por todas las naciones, podríamos decir. Los siervos del versículo 13 son los ángeles, que servirán a la iglesia. Vamos en esta mañana a exponer esta parábola y lo vamos a hacer con 3 puntos. Primer punto, la fiesta de boda. Segundo, los siervos y convidados. Y tercer punto, el juicio. Primer punto, la fiesta de boda. Segundo punto, los siervos y convidados. Y tercer punto, el juicio. Primer punto, la fiesta de boda. Versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Jesús, cuando empieza su ministerio, empieza a hablar del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y en esta ocasión lo está comparando para su mayor entendimiento hacia la audiencia que le está escuchando con una fiesta de boda que hizo un rey a su hijo. Algo que todos podían visualizar y entender, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta que no es una boda normal. No es la boda de un primo, no es la boda de un tío, no es la boda de alguien, de algún conocido, de algún hermano. No es una boda normal, es una boda real. Es una boda que ha hecho un rey a su hijo. Es un evento majestuoso y único. Eso es el concepto que tenemos que tener primero, ¿no? Una boda en la que el rey te ha invitado. Y eso es un privilegio que un rey en una boda real te invite. Y él es soberano para poder hacerlo. Es decir, él es poderoso para poder invitar a quien quiera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te han invitado alguna vez a una boda real? Creo que no, ¿no? A ninguno, ¿no? Si lo hicieran, ¿serías capaz de rechazar esta invitación? Es una responsabilidad, es una obligación. Hoy en día podría decir, pues no voy, me da igual. Pero en aquello entonces, que un rey te invite a la boda de su hijo, que podía ser el evento mayor que hubiera sido, te podía costar la condenación y la cabeza. ¿Por qué? Porque rechazarlo sería un desprecio, un insulto al soberano. Y tú eres siervo del soberano. Y te podía costar muy, muy, muy caro. Y hoy en día nos pasa eso. El Señor nos está llamando. Está llamando a su pueblo, está llamando a los convidados, está llamando para que vaya a la fiesta de boda. Cuando el Señor Jesucristo pueda estar con su iglesia. Y una cosa es decir, Señor, quiero seguirte y quiero andar en tus caminos. Y otra muy distinta es hacerlo cuando llega la oportunidad. Cuando tienes que tomar la responsabilidad, la decisión de andar en santidad y obediencia a Dios. No te puedes quedar con el deseo.
sino tienes que aplicarla, tienes que andar, tienes que obrar. Dice que el rey hizo fiesta de boda. Hay una diferencia muy grande entre una boda en el contexto occidental y una boda en el contexto judío. Una boda en un ambiente occidental, generalmente los novios se encargan de todo. El novio conoce a la novia y entre ellos se encarga de lo que es la celebración, escogen el lugar, el convite, lo que se va a poner, la comida, la vestimenta, la decoración, todo, etcétera. Hacen las invitaciones, escogen a los invitados, les mandan las invitaciones, todo. El tiempo que va a durar, la hora en que se va a hacer, los actos que se van a hacer, todos se encargan de todo. Los padres ahí pintamos poco, al menos yo pinté muy poco. Me dijo, ponte aquí y ya está, y ahí me puse y ya está, y anda para allá, ¿no? Lo único mejor que resalta si eres el padrino, resalta, y si no, como si no estuvieras, ¿no? Pero una boda en el contexto judío en la que el pasaje nos está llevando, no se actúa así. Primero, los padres son los que hacen el desposorio. Es decir, los padres son los que escogen a la novia. Y no lo hacen porque la novia sea digna o porque están enamorados y tal, sino ven más importante lo que es el contexto religioso-económico de la familia. Luego ya la afinidad, el amor, vendría con el tiempo. Normalmente había una aceptación entre los novios, se conocían y hacía una aceptación, pero no era porque estaban enamorados ni nada, sino era un acuerdo entre familias. Y eso podemos trasladarlo, no es porque nosotros, el Señor, nos haya escogido porque seamos dignos, porque seamos más guapos, o porque nos lo buscamos, o porque esté enamorado de nosotros. No, es por su voluntad, porque a Él le ha placido que sea así. Él ha buscado su interés. ¿Cuál es mi interés? Este. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, yo lo he dicho muchas veces, se trata de su gloria. Y Él ha escogido al quien quiere y ha escogido el pueblo que quiere. Los padres acuerdan todas las cosas entre ellos. Hay un pacto que hace el padre. Se dan la dote y desde ese momento, legalmente están unidos, están casados. El desposorio, como pasó con José y María, estaban desposados. Es decir, aún no había llegado la celebración de la boda, pero ya estaban unidos legalmente. Y su separación sería por medio de un divorcio legal, ¿no? Hay un tiempo entre el desposorio, lo que es el acuerdo, y lo que es la celebración. Es un tiempo donde el Señor está llamando a su iglesia, donde el Señor está llamando a su pueblo, donde se está predicando el Evangelio, donde se está trayendo a la iglesia a los que han de ser salvos, para que el día de mañana, cuando llegue el momento, puedan asistir a las bodas del Cordero, con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre también. ¿Por qué? Dice, el rey hizo fiesta de boda a su hijo. ¿Por qué hizo el rey fiesta de boda a su hijo? Porque como estamos diciendo, el padre es el que organiza la boda para su hijo. No son los novios, no son el hijo, es el padre. El padre se ocupa de organizar la boda, el lugar, la comida, la duración, los invitados. Y cuando todo está listo, preparado para celebrar la boda, entonces le dice al hijo, ahora puede ir a por la novia. Por eso la Escritura nos dice que las vírgenes, ¿no?, las que estaban esperando que viniese el novio, estaban pendientes porque no sabían cuándo. Cuando el padre le da permiso, entonces cuando el hijo organiza todo para ir a por la novia, ¿no? Por eso Marcos nos dice en el 13:32, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el padre. Solo el padre sabe cuándo llega ese momento. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que hace el hijo? ¿Qué es lo que hace el novio? ¿De qué se encarga el novio? Si todo lo organiza el padre, pues se encarga de preparar el hogar. Se encarga de preparar la morada para poder llevar a su novia después de las fiestas de boda. Para poder
tener lo que es el hogar familiar. Y esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Él está preparando una morada para nosotros, para su iglesia. Y esto nos lo dice Juan en el capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, su segunda venida, ¿no? Y os tomaré a mí mismo, es decir, nos tomará como parte de Él, como iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos entender con el ejemplo de la parábola de bodas que primero el Padre es quien hace y organiza todo el evento. Es decir, que Dios Padre es el que ha organizado y decretado el mayor evento de la historia, que es el proceso de salvación del ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Y lo bueno es que estaremos en su presencia en las bodas del Cordero. Estaremos en la presencia del Padre y del Hijo. Apocalipsis 19:9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Somos bienaventurados si un día estamos en las bodas, si un día estamos en la presencia del Señor, si un día realmente nuestra santificación, nuestra regeneración ha sido completada y tenemos esas vestiduras que el Señor nos va a dar cuando estemos en su presencia. Segundo, Dios Padre es que ha escogido a los convidados a la boda. Es decir, ha determinado desde antes de la fundación del mundo los que han de ser salvos. Y eso nos lo dice Efesios 1, 4, 5. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto nos lo está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios. Pero también Pedro nos lo dice, en 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos. Y eso lo ha hecho Dios desde el principio. No porque seamos más guapos o porque nos lo merezcamos, porque seamos dignos. No, ha sido por su plena voluntad. Dios Padre es soberano para escoger, para elegir según su voluntad a los que quieren, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es el puro afecto de su voluntad. Es por su voluntad, no porque seamos dignos o porque no lo merezcamos. Y tercero, cuando llegue el momento y todo esté preparado, Dios Padre dará permiso, como hemos dicho, en su segunda venida para que Jesucristo pueda venir a por su novia, a por su iglesia, para celebrar las bodas del Cordero. Pero ese momento nadie sabe cuándo será. Solo el Padre sabe cuándo será. Si alguien te dice, yo sé cuándo es, no lo creas, miente, porque nadie lo sabe. La Escritura nos lo dice. Solo tenemos la promesa de que será. Y Dios es fiel y justo para cumplir su palabra. Y pasamos al segundo punto. Los siervos y convidados. Versículo del 3 al 10. Dice la palabra, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y envió a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Es un punto largo, pero bueno, lo vamos a resumir lo máximo posible. Dice el versículo 3 y 4.
Aquí yo veo la misericordia, la paciencia, la bondad del Señor con su pueblo. Porque no solo envió una vez a sus siervos para llamar a los convidados. Entonces no había redes sociales, no había teléfono, no había email, no había WhatsApp para poder mandar una invitación como se hace hoy en día. Los convidados eran avisados. Normalmente, según la costumbre, cuando había un evento así, con mucha antelación, el rey mandaba a los siervos a cada convidado, mandando la invitación. Prontamente será el evento del hijo del rey que se casará con... Cercana a la fecha, mandaba otra vez a los siervos diciendo en tal fecha, a tal hora y tal, el evento. Incluso cuando era el momento, mandaba a los siervos para que trajeran a los convidados y los acompañaran al evento. Es decir, no mandó a los siervos ahí al tuntún para invitar, sino eran avisados, ¿no? Pero los convidados rechazaron la invitación del rey. A lo largo de la historia de Israel, vemos como una y otra vez los siervos han sido rechazados por el pueblo. Sus profetas han llevado su palabra, sus profetas han avisado, sus profetas han exhortado al pueblo, pero siempre, muchas veces, la mayoría de veces, han sido rechazados. Pero esta vez es distinta, hermano. Es la última oportunidad, porque el tiempo ha llegado a su fin. Su Hijo Jesucristo, como Mesías, ha llegado y ha venido para reconciliar y salvar al pueblo de Dios. Por eso, de nuevo, manda a otros siervos para que les diga, y eso es muy fuerte, porque si un rey te llama, cuando te llama tú vienes. Pero de nuevo manda a otros siervos, seguramente como dice la palabra, con más argumentos para poder convencer a esos invitados, ¿no? Dice, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto, venid a las bodas. El pueblo de Israel sabía lo que significaba eso. Nosotros a lo mejor no tenemos el contexto tan grande, tan específico de entender eso, pero ellos sí sabían lo que significaba esto. ¿Serías capaz de rechazar la invitación de boda del rey? Aquí en estos versículos vemos varias cosas. La primera, el rey está preparando fiesta de boda a su hijo. Hemos dicho que es un evento majestuoso y único y que no te pueden negar. El tiempo está preparado, es decir, hay un tiempo de aviso donde se ha hecho, como decíamos, el desposorio hasta la boda. Habíamos dicho que era un tiempo de un año aproximadamente, ¿no? Pero podemos entender que es un tiempo largo desde que los profetas empezaron a saber que vendía. Está desde Génesis 3:15, el protoevangelio, que vendía un Salvador. Mucha cultura utilizaron eso para poder sobresalir y poder ser adorados como que eran el Mesías. Muchos Mesías se levantaron, es decir, el pueblo tenía concepto de que vendía el Mesías, de que vendía el Salvador, hasta que llegara el momento, hasta la fiesta de boda, ¿no? Hay unos convidados, y esos convidados han sido avisados, han sido exhortados. No se ha cogido al azar, sino ha sido gente escogida de antemano para ser llamados en el día que el Señor, el Rey de Reyes, te llame, ¿no? El pueblo ha sido un pueblo escogido. El rey envía a sus siervos, nos dice la palabra, que deben saber a quién deben avisar. Cuando salieron los siervos a avisar a los convidados, sabían dónde tenían que ir, a quién tenía que decírselo. Cuando llegara el momento para poder asistir a ese evento. Los siervos, es decir, los profetas, iban anunciando y avisando al pueblo la voluntad de Dios, el propósito de Dios que tenía para su pueblo. El rey espera que esos convidados asistan cuando sean llamados. Es un acontecimiento único y muy importante. Es algo muy serio, que no hay que tomárselo a la ligera. Por ello, hace dos llamamientos, dando en el segundo explicaciones, como rogando a los convidados que asistieran. ¿Te lo puedes creer?
Oye, que se ha preparado todo, que todo está dispuesto. Por favor, venid a la fiesta de boda. La segunda razón, todo está dispuesto. La comida está preparada. Se han hecho los sacrificios. Mis toros, animales engordados, han sido muertos. Nosotros decimos, bueno, pues sí, se ha preparado el banquete y todo eso, pero esto tiene un significado mucho más profundo. No se puede anular la fiesta. No se puede anular la preparación. Tú te imaginas un banquete ya puesto, los sacrificios hechos, todo puesto, y diga, no, como no viene, lo dejamos para la semana que viene, o para el mes que viene, o para el año que viene. Ha llegado el tiempo de redención. Ha llegado el Mesías. Y el pueblo tiene que aceptarlo. Tiene que aceptar la invitación que el Señor hace a su pueblo. Todo está dispuesto. No hay otro tiempo. No se puede dar en otro momento. Tiene que ser en ese momento. El pueblo sabía lo que significaba. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo se va y vuelve en sí y vuelve arrepentido al padre. ¿Qué le recrima el hijo mayor al padre cuando le hace la fiesta? Y el becerro gordo, engordado, lo ha sacrificado por él. ¿Por qué? Porque el padre entendía que era un evento especial, un evento único. Y lo mejor que tenía de la casa, que era el becerro, el toro, lo había sacrificado. Y aquí nos dice la palabra, mis toros y animales engordados han sido muertos. El Señor nos está diciendo con esto, lo mejor que yo tenía, os lo he dado. ¿Qué es lo mejor que yo tengo? Mi hijo, lo más importante, lo he dado en sacrificio, ha sido sacrificado por vosotros, para que podáis participar de las fiestas de boda. No hay otro momento. Por eso cuando el pueblo rechazó, no hizo caso de la advertencia que hizo el Señor, llevó el mensaje de salvación a otro pueblo, a otros que fuesen dignos. Versículos 5 y 6. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. La gente hoy en día, incluso lo mismo, creyentes, no tienen presente lo más importante, que es tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Ser puesto en el libro de los invitados, para que el día cuando nos llame el Señor, que no sabemos cuándo nos va a llamar, si cuando venga el Señor o cuando Él nos llame, porque nuestros días no sabemos cuántos son, poder tener nuestra esperanza en las cosas de arriba. Le damos tanta importancia a nuestra vida, a este mundo, a nuestros quehaceres, a nuestras posesiones, a nuestros deseos, a nuestras aficiones, que nos olvidamos del reino de Dios. De nuestra vida, y nuestra vida, hermanos, es humo, como dice la palabra. Es como flor de hierba, es pasajera. Es más, es sin importancia en lo que es la humanidad. Cuando pasen 2 o 3 generaciones, ¿quién se va a olvidar de ti? Le damos tanta importancia a lo que hacemos que no sabemos cuándo nos va a tocar la hora. Te puede pasar como ese hombre que va al médico y le dice, doctor, vengo para que me diga a ver los análisis, las pruebas que me han hecho, qué resultados ha habido. Dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te diga? Digo, doctor, dígame la buena, si me da ánimo para afrontar la mala. Dice, pues la buena es que efectivamente se ha confirmado que las pruebas tiene usted cáncer terminal y que no hay solución, no hay remedio alguno. Le quedan 2 semanas de vida. Dice, vaya doctor, ¿y esa es la buena noticia? Pues ¿cuál es la mala? Dice, la mala es que se me olvidó decírselo la semana pasada. Es decir, no sabemos cuándo nos va a tocar o cuándo estaremos. Pero realmente no sabemos si nos va a tocar hoy, vamos a durar, vamos a ver al Señor. Pero sí tenemos que estar dispuestos para que cuando nos llame podamos estar vestidos de boda.
Y eso es lo que le pasó a Israel. Le dieron tanta importancia a su bienestar, a su estatus social, que al reino de Dios. También vemos en esta invitación que hace el rey, que llama al pueblo en general. ¿Has visto a los invitados de una boda real? La hemos podido ver por la televisión. ¿Quién asiste? Asisten pues otros reyes, príncipes, gente de la más alta esfera social. Pero en este pasaje que nos muestra la Escritura, dice que cuando fueron avisados, unos se fueron a sus negocios, eran comerciantes. Otros se fueron a su labranza, eran agricultores. Dice, y otros, cogiendo a los siervos, los afrontaron y los mataron. Es decir, eran gente del pueblo que tenía autoridad para poder hacer eso. Es decir, gobernantes. Vemos la esfera más o menos total de la cultura en aquellos días, ¿no? Es decir, que el llamado del rey es para todos. Pero ellos rechazaron el llamado del rey. Es más, dice la Escritura que cogieron a los siervos y los afrontaron y los mataron. Y a lo largo de la Escritura vemos como el pueblo de Israel lo fue haciendo con los profetas, con los siervos de Dios. Por decir algunos, a Zacarías lo mataron entre el templo y el altar. A Isaías fue aserrado, siendo Isaías, que ayudó a varios reyes, ¿no?, a llevar su reinado, fue aserrado en el tiempo de Manasés. ¿Qué digamos de todos los profetas que mató Acab por el deseo de su mujer Jezabel? Fueron cientos de profetas. Y que fueran afrontados, pues tenemos Jeremías, teníamos Elías, Eliseo, un montón de profetas que han sido rechazados y que han sido apedreados, que han sido de todo, encarcelados. Y por último, profeta que fue al pueblo para que viniera en arrepentimiento era Juan el Bautista. Y sabemos lo que le pasó al pobre. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y envió su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los siervos de Dios, el rey, fueron enviados al pueblo para que respetaran la voluntad del rey, es decir, respetaran su ordenanza y sus mandamientos, pero ellos lo rechazaron, afrontando y matando a sus siervos. Y Dios anunció que castigaría la rebeldía del pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Levíticos 26, 14 y 17, que dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñaseis mis decretos, y vuestra alma menospreciase mi estatuto, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano porque vuestra semilla, porque vuestros ejércitos la comerán. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Por la rebeldía del pueblo de Israel, Dios levantó ejércitos, levantó naciones, levantó a líderes que pudieran castigar al pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Que se arrepintiesen de su maldad, de su idolatría y buscaran al Dios verdadero. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de hombres, de pueblos que se levantaron y castigaron al pueblo de Dios. Por decir algunos, Faraón, la nación de Egipto, como señor de una gran nación. Romanos 9:17 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Tenemos a los asirios que destruyeron Israel y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y dice Rasacer, capitán de Senaquerí, rey de Asiria, en Romanos, Segunda de Reyes 18:25. Dice, ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Qué fuerte,
Que el Señor hable a una nación enemiga de Israel y que le diga, sube a Israel, sube a Judá y destruye a esta nación. Tenemos a los babilónicos, al rey Nabucodonosor, en el reinado de Sedequías, sitió y quemó el templo, la casa del rey y las casas de Jerusalén. Eso lo tenemos en 2 Crónicas 25, 8, 11. Y llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Solo dejó allí, en Judá, a los más pobres y desvalidos, a los que no tenían importancia. Isaías lo profetiza de esta manera. En Isaías 41, 25 dice, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará a príncipes como lodo y como pisa el alfarero el barro. Y por último, para exponer el enunciado de y quemó la ciudad, pues tenemos al general Tito. En el año 70 después de Cristo, sitió Jerusalén y la destruyó pasando por fuego a toda la ciudad, destruyéndola por completo. Te digo una cosa, si Tito pudo destruir a Jerusalén, es porque Dios se lo permitió. Porque dice que toda autoridad es dada por Dios. En Juan 19, 11, cuando Pilato le dice a Jesús, tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para dejarte libre. ¿Qué le dice el Señor? Si tiene autoridad sobre mí, es porque la ha recibido de arriba. Y esto fue profetizado por el Señor antes de su muerte. En Lucas 19, 43, 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asistirán y por todas partes te estrecharán. Y eso ocurrió literalmente. La ciudad fue rodeada con un cerco. Impidieron que entrara y que saliera. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso también ocurrió literalmente. Fue destruida las murallas y fue quemado, arrasado todo el templo, las casas del rey y todo. Es más, removieron, como dice, no quedará piedra que no sea removida. ¿Por qué? Porque cuando quemaron el templo, todas las incrustaciones de oro se derritieron y cayeron y se incrustaron por las piedras. Luego los pobladores lo que hicieron es remover todas las piedras buscando el oro. Y fue removido todas las piedras y destruido todo, ¿no? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando vino el Mesías, ese Mesías anhelado, esperado, pero vino como ellos no lo querían. Ellos querían un Mesías sociopolítico, un Mesías que los liberara y trajera otra vez el esplendor y la gloria de la nación de Israel. Pero él vino como un siervo sufriente. Pero un día vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 8, 10 al 10. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntando a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Dice el versículo 8, las bodas a la verdad están preparadas. El tiempo de redención se ha cumplido. El tiempo de salvación ha llegado. Dios ha mandado a su Hijo en expiación por su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. No quiso creer en él. Los convidados no eran dignos, dice la palabra. No fue elegida la nación de Israel por ser una gran nación o porque los israelitas eran dignos de tan gran honor, sino porque fue por gracia, por la voluntad de Dios, por su misericordia, porque eran una nación pequeña y débil. Y nos lo dice en Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais la más significante de todos los pueblos. Pero el Señor hizo un pacto con su pueblo, hizo un pacto con la nación.
Y en Levítico 26:12 nos dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Es un pacto que hace el Señor con su pueblo, pero su pueblo estaba más afanado en sus cosas que en las cosas del Señor. La promesa, la gracia de salvación era para el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Pero ellos rechazaron una y otra vez la advertencia. Ellos rechazaron una y otra vez la lealtad, los estatutos, los mandamientos de Dios. Y lo peor que fue, ¿sabéis lo que es? Que rechazaron el tiempo de su visitación. Rechazaron a su Hijo Jesucristo. A ese Mesías también esperado, porque no les convenía aceptarlo. Por ello el Evangelio de salvación es anunciado a los gentiles. Hechos 13, 45, 46 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios. Era necesario. Cristo también dice, yo vengo a los perdidos de la casa de Israel. Yo vengo primero al pueblo de Israel. Pero, dice, más puesto que desecháis y os juzgáis dignos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Por la rebeldía del pueblo de Dios, el Señor hace un llamado a la nación gentil, de esperanza y salvación. Y hermanos, no confundamos, esto no es el plan B del Señor. No es un plan B. Oye, me ha fallado el pueblo de Israel, ¿ahora qué hago? Tengo los gentiles. No. Dios sabía que tenía que llevar la salvación, tenía que llevar al pueblo judío. No creyeron todos, pero la palabra nos dice que creyeron muchos, que muchos se convirtieron en el Señor. Pero su primer objetivo era su pueblo. Pero sabía que también la salvación alcanzaría a todas las naciones. Es una promesa que hizo Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No dijo todo el pueblo judío, sino todas las naciones. Y lo tenemos lo compartimos la otra vez. Jeremías, por decir un texto de cada sitio, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jeremías 31, 33, hablando del pueblo de Israel, y vemos que en aquella época el pueblo de Israel se refiere a la nación gentil. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. No pondré la ley que había, sino pondré otro tipo de pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Juan 10:16 el Señor dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Voy a llamarlas y ellas serán un rebaño y tendrán un pastor. Se está refiriendo a otro pueblo, no a la nación de Israel. Versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Hermano, este versículo es el Evangelio. Aquí nos está mostrando el Evangelio de llevar las nuevas de salvación, la esperanza de una vida eterna, la esperanza de estar en la presencia de Dios a todo lugar. Dice, salí a los caminos, a los cruces de camino. Es como el mismo significado que nos da el Señor en su gran comisión. Mateo 28:18 dice, y Jesús se le acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. El mismo mandato, id a todo lugar. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo esencia de mandato. Id a los caminos, id a los cruces de camino, y a cuanto halléis. Es una proclamación universal.
de la palabra de Dios, del Evangelio. Es un mandato que da el Rey, el Padre Celestial, pero ahora es dado también por su Hijo Jesucristo, a sus discípulos, a sus seguidores, y a todo lugar, a los caminos, y a cuanto halléis, da igual quién sea. No es porque se lo merezca, no es porque sea digno, sino a cuanto halléis y os reciban, proclamadles la palabra. Llevar el mensaje de salvación para que las bodas del Cordero serán llenas de invitados. Dice la palabra que anunciaron para que las bodas fueran llenas de convidados. Es decir, me da a entender que hay un aforo limitado. Que ahí no va a entrar todo el mundo, sino que los que realmente reciban el mensaje de salvación. Y se han invitado a asistir a la boda del Cordero, hasta que sean llenas de convidados. Y me llama la atención que dice, y juntaron a malos y a buenos. ¿A malos? Si me dijeran buenos lo entendería, pero ¿a malos? Pero si yo te pregunto, ¿quién hay bueno delante de Dios? Luego bajo la mano. Delante de Dios no hay ni un solo bueno. Pero aquí podemos entender como seres humanos, como personas, que son los que moralmente llevan una conducta más o menos correcta, buenos, y los que van practicando el pecado, malos, por entenderlo, ¿no? Pero todos delante de Dios somos malos y merecemos la condenación. Pero podemos hacer una diferencia entre personas buenas y personas malas. Pero el Evangelio fue llevado a personas malas también. Dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Incluso es más, cuando discutía el Señor con los líderes religiosos que se suponían que eran honrables y eran buenas personas y amaban a Dios, ¿qué le dijo? Los pecadores y las prostitutas van delante de vosotros, al reino de los cielos. El Evangelio es un llamado universal para todo el mundo, para toda nación, para toda cultura, para toda raza, porque el Señor no hace acepción de personas. Por ello, el Evangelio de salvación es para todo tipo de personas, se lo merezca o no se lo merezca. Porque es un llamado al arrepentimiento, a la fe. Y porque el Evangelio es poder para salvación, que te transforma y restaura vida. Amén. Pasamos al tercer punto, el juicio, versículos del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Versículo 11 nos dice que el rey entró a ver a los convidados. Vamos a estar en la presencia de Dios, Padre. No va a ser una fiesta donde vamos a estar haciendo lo que queramos, sino que Dios Padre y el Hijo van a estar ahí en la presencia con nosotros. Referente a lo que es el vestido de boda, dice que vio a uno que no estaba vestido de boda. Podemos tener dos interpretaciones aquí. La primera es que, según la tradición antigua, cuando había un evento de esas características, los invitados, los que eran invitados, se les daba una vestimenta, una túnica, a todos. Y lo hacían por varias razones. Primero, reconocían que habían sido invitados. Segundo, había una igualdad entre todos los invitados. Al estar vestidos de la misma manera, no había uno más ostentoso, con una ropa más ostentosa, y otro, eso no había uno que iban más enjollados y otros menos, ¿no? Sino que todos estaban... Solo lo único que destacaba eran los anfitriones. Pero todo el pueblo era igual, ¿no? Y tercero, protegía su vestimenta.
Ten en cuenta que eran mesas donde había mucha comida, donde se comía con las manos y no había servilletas. Y entonces protegían su vestimenta. Y eso lo podemos transportar o trasladar a nosotros. Es decir, cuando somos vestidos, hemos sido invitados, es decir, Cristo nos ha vestido con una vestimenta. Todos somos iguales delante del Señor. No hay uno más y otro menos. No por yo ser pastor soy más, o porque soy evangelista soy más, o porque sirvo en la iglesia limpiando soy menos. Todos somos iguales delante del Señor. Y protege nuestra vestimenta. Aquí, es decir, Él nos cubre con su vestimenta y nos guarda, nos protege. Y somos protegidos, dice, con esa vestimenta, con la sangre de Cristo, ¿no? Somos protegidos, ¿no? Y la segunda interpretación es la redención que hemos recibido en Cristo, que nos ha dado una nueva vestidura, ¿no? Y esa es la vestidura espiritual que tenemos. Y algunos dicen que posiblemente sea esa, ¿no? Porque entre todos los invitados nadie se dio cuenta que uno no estaba vestido de boda. Pero el Padre sí se dio cuenta. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El versículo 12 nos dice que le dijo, amigo, ¿amigo? ¿No estaba vestido de boda? Y le dice, amigo, no le dijo, ¿qué hace aquí, piltrafilla o pendejo? ¿Qué haces tú aquí, no? ¿Por qué? Y también me viene al pensamiento que también Cristo se lo dijo a Judas cuando fue a entregarlo. Amigo, con un beso entrega al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Señor no está en contra del ser humano, no está en contra del hombre, no lo desprecia, es la cumbre de su creación. Él ama su creación. El Señor aborrece el pecado, aborrece al pecador, pero no en sí a la persona. Y no puede justificar al pecador. Nahum 1:3 dice, el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Vemos aquí que el Rey, Dios, no pasa nada por alto. Habrá un juicio delante del Señor. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo. Todos los convidados deben ir vestidos de boda, porque han sido redimidos y santificados por la obra de Cristo. Hemos recibido como iglesia una nueva vestidura, lavada con la sangre del Cordero. Dios Padre sabe quién ha sido justificado y santificado en Cristo. Él conoce. Nosotros es posible que no nos demos cuenta viendo a uno, viendo a otro, pero el Señor sí conoce porque conoce nuestro corazón. Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quién son y de dónde han venido? Le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es Apocalipsis, es figurativo. ¿Cómo va a blanquear una vestidura con sangre? Pero hemos sido blanqueados de nuestro pecado, de nuestra maldad, por medio de la sangre de Cristo. Y esta es la vestidura de boda que tenemos que llevar delante del Cordero. ¿Cómo puede haber un invitado que no esté vestido en aquella celebración de boda, en aquella celebración? ¿Cómo puede ser que se haya colado, que eso? Hermano, estamos hablando de una parábola, de algo que no es real, es figurativo, para dar una enseñanza. Jesús utiliza esta imagen que todos podían entender para enseñar que Dios no pasará por alto al que no haya sido redimido por la obra de Cristo. No puede ser salvo por su ética, por su moral, por su obra. No puede ser salvo.
y poder ser invitado a las fiestas de boda. Tiene que ser redimido por la obra de Cristo. Y dice que al ser descubierto, él enmudeció. ¿Por qué? Porque ante la santidad, la justicia y todo lo expuesto que Dios te va a poder, delante de ti no hay excusa, no hay pretexto, no hay justificación propia que podamos declarar a nuestro favor. Solo podemos callar. El que no sea invitado a la fiesta del Cordero, el que no haya sido redimido. El rey, en el versículo 13, dice, y el rey dijo a su siervo, atadle de pies y manos. Esto es un simbolismo, no es que el Señor nos va a maltratar tanto de pies y manos. Es un simbolismo diciéndonos que ante el juicio de Dios no podemos hacer nada. Estamos como atados de pies y manos, inmóviles. No tenemos ninguna opción, no tenemos ninguna posibilidad de salvación por nuestros propios medios. Estamos atados de pies y manos, los que no han sido regenerados. Y estos versículos echan por tierra la doctrina del universalismo, que nos dice que Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, que va a perdonar a todos. Es más, los radicales dicen que hasta Satanás vaya al cielo. Entonces yo me pregunto, ¿para qué vino Cristo? Si Dios es tan bueno, tan bondadoso, que va a perdonar a todos, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió? ¿Para qué va a venir a su segunda venida? ¿Para qué va a perder el tiempo? Y veo en este pasaje y pienso, tantos invitados, imagínate esa celebración, ese evento tan majestuoso, tan grandioso, donde habría cientos, miles o millones, si es una figuración de lo que es la boda del Cordero, y tan solo uno que no estaba vestido de boda. Si Dios es bueno y bondadoso, hubiera dicho, bueno, ya que estás aquí, ya que te has colado, bueno, pues quédate, participa. ¿Qué hizo? No. Llamó a su siervo y le dijo, atadle y fuera, a las tinieblas de fuera, fuera de mi presencia. Y fue condenado. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, y el único que puede justificarnos es Jesucristo. El único que puede satisfacer esa justicia es Jesucristo. No hay otro medio. Muchos creen que las tinieblas de afuera, el infierno, es un lugar de diversión, de juerga, de pasárselo bien, de pasarlo estupendo. Mucha gente dice, yo quiero ir al infierno, si allí hay diversión. En el cielo estamos con el arpita cantando nada más, y aleluya, aleluya. Allí hay juerga, hay diversión, hay eso. Pero esa es la imagen que nos ha vendido Hollywood. La Escritura nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Que será un lugar de condenación, un lugar de angustia, de tormento, de fuego que no se apaga, de gusano que no muere, etcétera, etcétera. Un lugar horrible. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que es un lugar eterno para los que van allí. No es un lugar de tránsito, es un lugar eterno. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y para terminar el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son los que son persuadidos por el Evangelio, por la comunión, el amor en medio de la iglesia, por la hospitalidad, por la ayuda dentro del cuerpo, por la palabra de esperanza y de solución a sus problemas, sus necesidades. Pero pocos son regenerados. No permanecen, no perseveran. En definitiva, no están vestidos de boda. Puede que estés por un momento en esta fiesta de boda, figurativamente, es decir, puede que asista, que seas parte de la iglesia o que realmente tenga un deseo, pero estate por seguro que no participará de la fiesta de boda. Porque todo será descubierto. Pasaremos por un tribunal y todos seremos juzgados y toda nuestra vida será expuesta delante del Señor. Haya hecho cosas buenas o no haya hecho cosas buenas.
Mateo 7:22 dice, y 23 nos dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizaron. ¿Quién profetiza aquí? Pocos. ¿En tu nombre echaron fuera demonios? ¿Quién echaron fuera demonios aquí? En tu nombre hicimos milagros. No eran cualquiera personas. Obraban en medio del pueblo. Pero el Señor les declaró, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si servimos al Señor con un corazón rendido a Él, para su gloria, o lo servimos a Él para nuestro propio interés. Muchos son los llamados, porque el Evangelio es un llamado universal para todos, pero pocos son los que creen en Jesucristo y desgraciadamente aún menos los que perseveran hasta el fin. Porque la palabra nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24, 13. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día como hijos, como invitados a las bodas, que perseveremos, que estemos firmes, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, para que Él un día, cuando nos llame, podamos estar en su presencia y podamos disfrutar de la boda del Cordero. ¿Amén? Vamos a resumir un poco todo lo que hemos dicho rápidamente. En la introducción hemos visto que Jesús hablaba por parábola a la gente. ¿Qué es una parábola? Hemos dicho que es contar una historia al margen de la realidad para mostrar o lanzar o exponer una verdad paralela. ¿Por qué hablaba por parábola? Primero, para cumplir las Escrituras. Jesús cumplía las Escrituras, ¿no? Y también para que una audiencia pudiera entender y otra audiencia no entendiese. Y hemos comentado 3 puntos sobre esta parábola. La fiesta de la boda. En primer lugar, hemos dicho que no es una boda normal, es una boda real. Y hay una diferencia muy grande entre una boda en el contexto occidental y en el contexto judío, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta, porque la Biblia va dirigida a todos, ¿no? Pero se hizo en un contexto judío, ¿no? El Padre hace y organiza todo lo referente a la boda, todo el proceso de salvación. Es obra del Padre. El Padre da permiso al Hijo para ir a por la novia. Solo el Padre sabe cuándo vendrá Cristo, cuándo será su segunda venida. El Padre hace la invitación y llama a los convidados. Hay una elección limitada. Elige a los que han de ser salvos. Él es soberano para poder hacerlo, porque es el puro afecto de su voluntad. En el segundo punto, los siervos y los convidados, hemos visto que Dios, el Rey, envía a sus profetas, sus siervos, para anunciar a su pueblo, los convidados, su voluntad. Los invitados del Rey, la invitación del Rey es para todos, para todo el pueblo. Vemos que llama a comerciantes, a agricultores, a gobernadores. El Rey no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de sus ojos. En la primera invitación que hace, no quisieron ir. En la segunda, unos no hicieron caso, otros fueron a sus quehaceres y otros cogieron a los siervos y los afrontaron y los mataron. Por su rebeldía, los convidados no son dignos y fue rechazado el pueblo de Israel. Y manda a sus siervos para que lleven el mensaje a otros convidados. La salvación alcanza a los gentiles. Hay un nuevo pacto de Dios con su nuevo pueblo. Dios castiga la maldad de Israel y levanta a pueblos, líderes, para castigar a su pueblo, para que éste se arrepintiese y volviese de nuevo al Dios verdadero. Y vemos cómo levanta a Faraón, a los sirios, a los babilónicos, y por último Tito, que fue el que quemó y destruyó la ciudad de Jerusalén. Dios envía a sus siervos ahora, otros siervos, apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores que hoy en día son siervos de Dios que van llevando el Evangelio, para llamar a los convidados a la fiesta de boda. Este evento aún no se ha celebrado, hay que tener en cuenta. Dios está llamando a sus convidados, está llamando a los que son, está mandando a sus siervos, como dice, a los caminos, a los cruces de camino, a todo lugar, a toda nación, para llamar a los convidados, para que venga en fe a su reino. El llamamiento del Evangelio es para todos, para malos y buenos. Es un llamado universal, porque el Evangelio es poder para salvación y transforma, como hemos dicho, y restaura vida. Y por último, en el último punto, el juicio, el Rey
estaremos en la presencia con el Rey, porque Él estará también en las bodas. Estaremos en su presencia. Y hemos visto dos interpretaciones que podemos darle conforme en el concepto de las vestiduras, ¿no? Dios, el Rey, no pasará por alto nada. No tendrá por justo al pecador. Y hemos visto el error del universalismo, de que Dios sí es bueno, es misericordioso, es bondadoso, pero también sabemos que Dios es santo, es justo y es fiel. Y Él no dará por justo al impío, al pecador. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. El Evangelio es para todos, es un llamado universal. Pero pocos son los que creen en Jesucristo y aún menos los que perseveran hasta el fin. Hermanos, aún todavía los siervos de Dios están haciendo el llamado a las bodas del Cordero. Aún el número no se ha completado. Pero tengamos en cuenta que hay un aforo limitado. Hay una limitación. Que seamos esos convidados vestidos con las bodas reales. Que el Señor no nos halle sin estar con la vestidura de boda. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos edifica, nos hace entender, Señor, cuál es tu voluntad, Padre. Ayúdanos día a día, Señor, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a poner, Señor, nuestra confianza en Cristo, a ser regenerados, Señor, por su obra poderosa. Que su sangre, Señor, nos limpie y día a día pongamos, Señor, nuestra confianza en Él. Sabemos que un día tú vendrás como Rey de Reyes y Señor de Señores y mandarás a tus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra para acoger a tu escogido, Señor. Como iglesia, Señor, clamamos, Señor, que tú nos uses, Señor, para que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, por todo lugar y puedan ser reconciliados contigo los que han de ser salvos. Y un día podamos estar ante tu presencia, y podamos escuchar de tu propia voz, buen siervo y fiel, entra en el seno de tu Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu paciencia hacia nuestras vidas. Y te rogamos que día a día, Señor, tú sigas haciendo la obra en nosotros, nos sigas moldeando y transformando conforme a tu voluntad. Y que el día que tú nos llames, Señor, estemos dispuestos, Señor, a decir, Señor, voy. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, para siempre en medio de tu pueblo. Te damos la gracia y lo ponemos todo delante de ti en el nombre precioso de Cristo.